Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a RTBC, a Juan Ramón por la invitación, a todos ustedes. Veo que la gran mayoría son alumnos, entonces, y futuros comunicadores o ya comunicadores y periodistas en profesiones. ¿Estoy en lo cierto? ¿Cuántos de los que están aquí presentes trabajan ya en medios? Parece que una gran mayoría no trabaja en medios. ¿Cuántos están estudiando solamente? Bueno, entonces estamos ante una mayoría de estudiantes. Pues bueno, esto que estoy haciendo es exactamente lo que siempre hay que hacer. ¿Ante qué audiencia estás? ¿Siguen leyendo a McLuhan? ¿Sí? ¿Leen a todo McLuhan? ¿Todo? Bueno, pues olvídense de que el medio es el mensaje. Digo, para empezar, lo primero que hay que hacer es olvidarse de los medios fríos, calientes y toda esa prosa, que es Prozac muchas veces. A ver, el apotegma de McLuhan hay que cambiarlo, la audiencia es el mensaje. Y la primera, digamos que lección que hay que entender en esto es que para todo contenido debe haber una audiencia. Y para toda audiencia debe haber posibilidad de interacción con ese contenido, sobre todo ahora que estamos hablando de medios convergentes o de posibilidades y plataformas convergentes. Entonces, ustedes han de ya estar cansadísimos de que se les digan que los jóvenes, que los medios para los jóvenes, que hay que buscar a los jóvenes y nadie les pregunta a ustedes qué chingados quieren, ¿no? Bueno, pues eso es lo que no hay que hacer. Hay que ir a las audiencias y buscarlas en función de muchas de sus posibilidades y de sus capacidades, no solamente de su condición de edad o de su situación socioeconómica o de su característica urbana, sino también de sus afinidades, de sus debilidades, de sus posibilidades, de sus apuestas vitales como artistas, como ingenieros, como deportistas, etcétera. Por eso, quizá la primera respuesta a esta pregunta es ir hacia las audiencias en su enorme diversidad. La idea de que vamos a transmitir contenidos para todo tipo de audiencias, eso ya es pues una cosa de McLuhan. Hay, sobre todo, por ejemplo, en estos momentos va a haber en México sobre todo va a haber también un boom de contenidos para gente de la tercera edad, por ejemplo. Gente de la tercera edad que es necesario hacer y generar contenidos sobre salud, sobre literatura, sobre actividades de todo tipo y hasta informativos. Entonces, tampoco es tan cierto que hay que ir y apostar solo por los jóvenes o solo por los niños. Hay que apostarle también a la audiencia de adultos en edad plena, como se dice ahora. Y creo que hay 4 ingredientes importantes que creo son esenciales, que se han mencionado a lo largo de la conferencia. En primer lugar, la credibilidad. No podemos hacer contenidos sin ese valor esencial que es el valor más importante de los contenidos para medios públicos. ¿Ustedes ven La Rosa de Guadalupe? ¿Pero la conocen? ¿Y creen que tiene credibilidad? ¿Ustedes ven o veían a Laura Brosso? Bueno, pues estos contenidos mediáticos evidentemente no tienen credibilidad. Evidentemente pueden divertir, depende de cada quien como vea. Si creen que La Rosa de Guadalupe y el humito que sale es lo que va a resolver las cosas, pues bueno, se pueden divertir, pero eso no es credibilidad. Fórmulas fáciles para generar emociones débiles o emociones y pasiones en la gente, eso lo hace de manera constante la televisión comercial, ¿sí? Y eso genera audiencia, pero también se pierde esa audiencia cuando el truco cansa, ¿sí? Cuando ya el humito de La Rosa de Guadalupe o los gritos de Laura Bozzo o cualquier otro contenido de estos dejan de ser
creíbles. Entonces, lo que hay que apostarle es a un contenido divertido, pero sobre todo que tenga credibilidad, y la credibilidad se gana con el respeto a las audiencias. En segundo lugar, pues la cercanía. La idea de que la televisión está, o las personas que estamos en televisión somos los entes superiores que les vamos a enseñar a ustedes cómo es la información y cómo es un problema, es quizá otro de los mitos que se están rompiendo en esta nueva etapa. Tenemos que buscar la cercanía con las audiencias, y el ejemplo nos lo dio nuestro colega de Argentina. No importa si el tema es la tapa de una olla que se le perdió a una persona, o un hijo que está perdido, o un problema de salud pública que tiene alguien de la audiencia. Lo interesante y lo importante es que ese contenido y ese medio público llegue y genere esa cercanía. Hay que transformar las narrativas, y las narrativas se transforman con cercanía. El presidente ahorita de México todos los días sale en una conferencia matutina, la conferencia mañanera, que de repente se ha vuelto un espectáculo informativo, político, porque sobre todo lo que tiene en ese ejercicio cotidiano es un ejercicio de cercanía con su audiencia, que en realidad son sus votantes y los ciudadanos. Ese ejercicio que ha generado tanta polémica a los opositores o a los medios comerciales, que por supuesto ya no les pagan la publicidad que se les pagó en los sexenios o en los gobiernos anteriores, lo que se olvidan o lo que no ven es que la clave de ese ejercicio es la cercanía que se genera a través de las plataformas, redes sociales con el ciudadano. Es una fórmula aparentemente muy sencilla, pero aparentemente muy complicada si nosotros no sabemos cómo llegar a esa cercanía con credibilidad. La otra, pues la veracidad, sobre todo para quienes hacemos contenidos informativos. No importa tanto dar la nota, ser los primeros en dar la nota, sino contarlo mejor que otros. Y para eso están los medios públicos. Por cierto, France 24 es el canal o el noticiero que nosotros en el canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión se difunde la información regional. Nosotros ahorita no estamos en ese canal, porque tenemos otro canal que tiene un noticiero, generando un noticiero propio. Cuando intentamos cancelar o mover de horario ese noticiero, la reacción de las audiencias fue muy impresionante y muy importante, porque justamente de lo que hablaban es que ese enfoque que tiene France 24 es lo que le permite dar veracidad a los contenidos mediáticos. Y por último, no puedo pasar de vista un asunto que es muy importante para quienes estemos haciendo periodismo, comunicación, incluso ficción, cine. Hay que revivir la épica. Tenemos que contar historias épicas, que no es lo mismo que bélicas. Desgraciadamente nuestros países están saliendo de una situación de belicosidad terrible, y en la belicosidad hemos perdido el sentido de la épica. Y la épica, como aquí decía Triana, el actor y director de cine, no tiene que ver con grandes producciones, tiene que ver con grandes historias personales o colectivas. Pero tenemos, sobre todo los medios públicos, que reinventar la épica desde un niño de la calle que puede llegar a ser ministro, o desde alguien que desde su condición de lesbiana no pudo haber llegado a ser alcaldesa de Bogotá en otra historia y ahora es la alcaldesa de esta ciudad, por decisión de los colombianos.
no contemos que ganó, contemos la épica. Esa es la épica de la cual los medios públicos están necesitados. La épica de la historia de México, por ejemplo, que está llena de episodios importantes, es lo que nos ha generado contenidos pues novedosos y que han atraído a la audiencia. Pero creo que ya estamos al borde del tiempo y con esto yo termino, sobre todo invitándolos a replantear el asunto de la comunicación y las audiencias. Muchas gracias.